Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy les voy a hablar acerca del bosque tropical del Pacífico. El curso es Individuo y Medio Ambiente y es el avance del portafolio número 1. Integrantes de Anela Canseco Rodríguez. Vamos a empezar. El bosque tropical del Pacífico se encuentra ubicado en Tumbes, ocupando aproximadamente 35.000 hectáreas en las localidades como El Caucho, Campo Verde y Figueroa. Esta región abarca los territorios desde Costa Rica hasta el Perú, a través de la vertiente del Pacífico, hallándose su extremo meridional en Tumbes, donde limita por el norte y el oeste con el bosque seco ecuatorial y por el este con Ecuador. El bosque tropical del Pacífico se erige como la única zona de la costa peruana en donde se puede apreciar un frondoso bosque, así como la fauna propia de la selva. Comprende un bosque bastante seco, denso, con el palo borracho, con especies espinosas y llenas de bulbos. Incluye también las orquídeas y las bromelias. Algunos de los árboles llegan hasta los 50 metros de altura. Tienen especies caducifólicas en la transición que se produce en el bosque seco ecuatorial. Eh, bueno, la importancia ¿Cuál es la importancia del bosque tropical del Pacífico? Los bosques tropicales tienen una gran importancia, ya que equilibran la ecología, proporcionan diversos servicios ambientales a la sociedad, es decir, producen tanto el oxígeno, nos permiten que el agua de la lluvia se filtre con el subsuelo y se recarguen los mantos acuíferos y mantienen los suelos fértiles al producir la materia orgánica. Mm, bueno. Tenemos los factores ambientales bióticos. Los factores bióticos o los seres vivos son todos los animales, plantas, hongos, bacterias y otros microorganismos que habitan en un ecosistema, así como las relaciones que se dan entre ellos. En los bosques, las especies vegetales o animales que podemos encontrar dependen mucho de las características físicas y químicas del medio. Por eso, en los siguientes apartados explicamos cómo la fauna y flora varía según los distintos tipos de bosques que existen. En la flora, se destacan las formaciones vegetales, por los árboles. Estas plantas con tronco leñoso son muy importantes, por un lado, debido por la gran cantidad de servicios ecosistémicos. Los matorrales son formaciones vegetales leñosas, constituyen importantes fuentes de biodiversidad y tanto si protegen a los suelos. También tenemos los bancos o los conjuntos de semilla, por su lado, los podemos encontrar tanto en el suelo y son potencialmente capaces de reemplazar las plantas anuales. En la fauna, los bosques son grandes fuentes de biodiversidad. En la fauna tenemos que son grandes fuentes de biodiversidad, donde los animales configuran una compleja cadena alimenticia, teniendo en cuenta las redes tróficas, que no son más que el conjunto de cadenas que los animales ocupan, según de lo que se alimenten. Pueden ser clasificadas como consumidores primarios, consumidores secundarios y descomponedores. Algunos ejemplos de los animales que viven en los bosques son las ardillas, los ciervos, los ratones, los zorros, las ranas, las truchas, las águilas, los murciélagos. Ahora sí, continuamos con los factores abióticos. Los factores abióticos del bosque. Son aquellos componentes que caracterizan el medio físico y que, a diferencia de los factores bióticos, carecen de vida. Esos elementos modelan el biotipo, que pueden ser la naturaleza, física o química.
Entre ellos hemos distinguido la temperatura y la humedad del suelo, ya que influyen en los procesos de mineralización de la materia orgánica y por tanto en la cantidad del CO2 del ambiente. La luminosidad o cantidad de la luz que hay en el nivel del suelo es uno de los de los componentes abióticos más importantes del bosque, ya que de acuerdo de ello dependen los organismos autrófitos, fotosintéticos y otros seres vivos. Además de ellos, tenemos reptiles como la iguana, la boa cascabel y varias especies de ranas y sapos, salamandras que viven en una gran diversidad de anfibios, insectos, particularmente escarabajos, hormigas, las mariposas, abejas y otros invertebrados. Bueno, continuamos la, con las actividades económicas, conservación y turismo. Bueno, como recursos renovables, tenemos amplios bosques que proporcionan distintas especies de madera de maneras preciosas para la elaboración de los muebles o materiales, además de la vegetación, de la flora, etcétera. Como los recursos renovables del bosque tropical del Pacífico, tenemos, como ya antes mencionado, los minerales presentes. Bueno, las actividades que se desarrollan con la influencia del ecosistema. Como principales actividades económicas que se desarrollan dentro del bosque del Pacífico, tenemos la pesca de langostinos, calamares, cangrejos y conchas negras. Esta última tiene mucha demanda. El turismo también es representativo y recurrido tanto en los manglares, las playas, también tenemos las islas de las gaviotas, llaman mucho la atención que decidan visitar el bosque. También tenemos la minería y la agricultura. Es muy visto a los hombres, es una experiencia personal, sacando conchas negras en los manglares. También tenemos lo que son las gaviotas, ya que ciertas personas te llevan para que tú conozcas y también tenemos mucho turismo y muchas novedades allá. Muchas personas que van por curiosidad y les hacen un recorrido muy bonito por los manglares. Bueno, como conclusión, como conclusiones y reflexiones, el bosque tropical del Pacífico es un ecosistema muy rico y variado que presenta distintas especies de flora y fauna coexistiendo en un mismo ambiente. Sus bosques producen oxígeno, nos permiten la filtración de agua y lluvias y que recarguen los mantos acuíferos, manteniendo los suelos fértiles, ya que los bosques absorben y almacenan el carbono y gracias a esto construyen la regulación del clima y el equilibrio. También es un gran factor económico para la región, ya que proporcionan recursos como la madera, agrícolas de pesca, agrícolas, pesca, minerales para el sustento de la población local. Gracias.